Dice, una regla homogénea de 90 centímetros de longitud pesa 1 kilogramo fuerza. En uno de sus extremos se suspende un peso de 1,5 kilogramos fuerza. Para que la regla se mantenga en equilibrio vertical, se debe suspender de un punto ubicado a la distancia del extremo cargado D. O sea, lo que me está pidiendo es dónde yo debo ubicar o dónde yo debo colgar esta regla para que esté en equilibrio. Vamos a ver su dibujo. El dibujo es este. La regla se lo considera una línea, ¿verdad? Vamos a despreciar su forma. Entonces, esa línea o esa regla mide 90 centímetros. Ahora, como dice que pesa 1 kilogramo fuerza, la regla, al considerarse una línea, su peso está ubicado en la mitad de su longitud, así como en la escalera. Entonces, en la mitad de su longitud, que la mitad de 90 es 45, en esa mitad está ubicada el peso de la regla, que es 1 kilogramo fuerza. Luego aquí viene lo que dice el enunciado. En un extremo se suspende un peso de 1,5 kilogramos fuerza, o sea que aquí en el extremo hay un peso que está jalando con 1 kilogramo fuerza de peso, de 1,5 kilogramos fuerza de fuerza. Entonces ahí está inclinando la regla. O sea, si se dan cuenta, si esto yo lo dejara así, al ser su peso de 1 kilogramo fuerza y aquí está jalando hacia abajo una fuerza de 1,5, esta regla intentaría girar, ¿verdad? Estaría haciendo un momento porque esta fuerza es mayor y la regla se volcaría, digamos. Entonces lo que nos pide es hallar el equilibrio estático. O sea, me pide qué distancia yo debo poner un soporte o una cuerda tal que la escalera, la regla esté en equilibrio vertical. O sea que aquí debo poner un hilo o una cuerda, colgarlo desde ese punto, colgar a la regla para que no se caiga, para que esté en equilibrio. Y ese hilo, o donde voy a suspender la regla, va a estar ubicada a una distancia X. Entonces, esa distancia es la que me pide a mí. Ahora, ¿cómo yo resuelvo esto? De la siguiente manera. Al punto donde yo voy a colgar la regla, le voy a llamar punto A. Entonces, en ese punto yo debo aplicar la sumatoria de momentos igual a 0. ¿Por qué? Porque ese punto no debe girar, ¿verdad? Ese punto de ahí no debe girar ni para aquí, ni para aquí, para que la regla se mantenga en esa posición, ¿verdad? Entonces ese es mi punto de análisis. De esa manera yo encontré el punto de análisis, porque ese punto no debe ni rotar en ningún sentido debido a estas dos fuerzas. Entonces yo aplico momento, ¿qué voy a obtener? Sumatorio de momento en el punto A es igual a 0, considerando el sentido que estamos asumiendo, horario positivo. Entonces yo aplico, ¿cuál es la distancia? O bueno, yo ubico cuál es la distancia de todas mis fuerzas. Ya, yo ubico cuál es la distancia de todas mis fuerzas. Si se dan cuenta, el 1,5 al punto A ya tengo la distancia, ¿verdad? Que es X. Y desde 1 hasta A es otra distancia. Es una distancia que yo le voy a llamar distancia A, porque no sé cuánto mide. Pero yo sé que desde 1 kilogramo de fuerza hasta 1,5 kilogramos de fuerza hay 45 centímetros, ¿verdad? Porque está la mitad porque el peso de la regla está ubicado en la mitad de la regla. Entonces, aplicando momento, yo voy a obtener todos los momentos, vamos a partir de aquí. 1,5, esta fuerza me genera un momento en ese sentido, ¿verdad? O sea, esta fuerza va a tender a hacer rotar el punto en ese sentido. Si se dan cuenta, ese sentido es el mismo que asumimos positivo. Entonces, fuerza por distancia, o sea, fuerza por la distancia perpendicular, porque si se dan cuenta, X y fuerza forman 90 grados. Entonces, es el momento que realiza la fuerza de 1,5. Entonces, 1,5 por X
positivo. Entonces ya lo pongo ahí en la ecuación. Luego seguimos. ¿Qué otra fuerza actúa? Esta fuerza del hilo no se considera ni su nombre. ¿Por qué? Porque está en el mismo punto de análisis, no realiza momento. Ahora seguimos. ¿Qué otra fuerza actúa aquí? Actúa el peso. Actúa el peso de la regla. Si se dan cuenta, el peso de la regla apunta hacia abajo. Pero respecto al punto, esto es como si hiciera rotar en ese sentido, ¿verdad? O sea, tiende a hacer rotar en ese sentido. Y si se dan cuenta, ese sentido es sentido antihorario, o sea, sentido contrario al que asumimos positivo. Es por eso que este momento lleva un negativo. ¿Y cuál es su momento? Su momento va a ser fuerza de 1 por distancia. ¿Qué distancia? La distancia A. Entonces, 1 por A negativo es el momento que realiza la fuerza o el peso de la regla en ese punto A. ¿Entienden? Ya tengo aquí la sumatoria de momentos que actúan en ese punto. Ahora, esa sumatoria debe ser igual a 0. Ya tengo la ecuación. Pero ahora, ¿qué me falta aquí para poder resolver? Me falta el valor de A, ¿verdad? ¿Cuánto vale A? A viene de aquí hasta ahí. O sea, desde la fuerza de 1 hasta el punto A. Ahora, aquí, ¿cómo yo obtengo ese valor? Yo sé que desde aquí hasta aquí vale 45, ¿no? Porque si se dan cuenta es la misma longitud. Entonces 45. Entonces yo sé que esto más esto tiene que ser igual a 45 por geometría, ¿verdad? Por longitudes. De ahí yo obtengo esta ecuación. 45 es igual a A más X. Entonces yo despejo A de ahí y voy a tener que A es igual a 45 menos X. Entonces ya tengo el valor de A en función de X, ya que X es la incógnita que me pide el enunciado. Entonces yo lo reemplazo aquí. Voy a tener 1,5 por X menos 1 por A, pero A vale 45 menos X. Entonces eso debe ser igual a 0. Simplemente ahí ya ahora despejo X y obtengo que la pita de donde debo colgar la regla para que esto no se mueva debe estar ubicada a 18 centímetros respecto al extremo cargado por 1,5 kilogramos fuerza. ¿Entienden? Eso de ahí sería la respuesta del enunciado. ¿Tienen alguna duda de esto? No. Listo. Entonces, de esa manera es cómo deben aplicar momentos. Ya, vamos a seguir con. Ya. Y ahora aquí. De acuerdo a la figura, calcular el valor de las reacciones en los puntos A y B y me da el valor de la fuerza. Este ejercicio de aquí es largo. Ya vamos a seguir. Entonces me da el valor de la fuerza. Fuerza 1, 56, 2, 34, 3, 33, 4, 56 y fuerza 5, 65 Newton. Ahora, esta es la figura que me da. Yo debo calcular las reacciones en los apoyos. Estos triángulos de aquí que se ven, esos triángulos de aquí se llaman apoyo. Estos apoyos son los que hacen que esa viga sometida a todas esas 5 fuerzas no se caiga, mejor dicho. ¿Entienden? Entonces aquí yo tengo un apoyo A y un apoyo B. Estos apoyos realizan reacciones. O sea, están haciendo reacciones para que todo este sistema, toda esta viga de aquí sometida a esas 5 fuerzas, no se caigan. Entonces yo debo analizar. Como lo que me pide reacciones, yo sé que en el punto o en el apoyo A hay una reacción vertical en A, ¿verdad? Y en el apoyo B hay una reacción vertical en B. Pero si analizamos las fuerzas que están actuando sobre esa viga negra, o sea, fuerza 5, fuerza 1, fuerza 3, fuerza 4, fuerza 3, estas fuerzas, algunas son inclinadas, ¿verdad? La fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 4
son inclinadas. ¿Qué significa? Que estas fuerzas tienen componentes verticales y tienen componentes horizontales. Significa que uno de estos dos apoyos, ya sea A o B, tiene que tener una reacción horizontal también, para que esto no se mueva de manera horizontal ni de manera vertical. Entonces, en el apoyo A, yo voy a poner una reacción horizontal A. Ahí ya tengo todas las tres reacciones que hacen que este sistema no se mueva. Ahora, yo debo aplicar las ecuaciones. Sumatoria de fuerza en X es igual a 0 y sumatoria de fuerza en Y es igual a 0. Entonces, primero vamos a empezar por sumatoria de fuerza en X. Para eso debemos ubicar todas las fuerzas horizontales que están actuando sobre esta viga, sobre esta madera o lo que sea que fuera, pero sobre este cuerpo. Entonces yo veo, la fuerza 5 está de forma vertical, ¿verdad? Entonces no tiene componente horizontal. La fuerza 3 está de manera vertical hacia arriba. También no tiene componente horizontal. Pero la fuerza 1 está inclinada, ¿verdad? Y dice que está inclinada a 40 grados. Entonces, esta fuerza 1 tiene componente horizontal. Lo mismo pasa con la fuerza 2 y con la fuerza 4. Entonces, yo descompongo. La fuerza 1, si lo proyecto sobre la horizontal, voy a tener su fuerza 1 en X, o la fuerza 1 horizontal. Fíjense bien, la punta de la flecha siempre tiene que ir en la misma punta de la flecha de la fuerza original. Y si proyecto en el eje vertical, voy a tener la fuerza 1 sub y. ¿Se dan cuenta? De esa manera tiene que formarse un rectángulo. Siempre apuntando en el mismo sentido de la flecha del vector fuerza principal o original. Ahora, la fuerza 2 lo mismo. Si lo proyecto en la horizontal, voy a tener una fuerza 2 horizontal. Y lo proyecto en la vertical, voy a tener una fuerza 2 vertical. Lo mismo pasa con la fuerza 4. Lo proyecto en la horizontal y lo proyecto en la vertical. De esa manera tengo todas las componentes de los vectores que están inclinados. En cambio, fuerza 3, fuerza 5, reacción vertical A y reacción vertical B no tienen componente horizontal, así que esa no la toco ahorita porque solamente estoy analizando la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya yo aplico la ecuación y observo cuáles son las fuerzas que están de manera horizontal. Si nos damos cuenta es la reacción horizontal en A, la fuerza 1 horizontal o en X, la fuerza 2 en X y la fuerza 4 en X, ¿verdad? Y aquí lo mismo. Para el lado, todas las fuerzas que apunten al lado o que apunten en dirección o en sentido derecho son positivos y todos los que vayan en sentido izquierdo son negativos. Entonces aplicamos la ecuación. Reacción horizontal en A va hacia el lado derecho, entonces es positivo, más. Vemos la fuerza vertical, la fuerza horizontal 1 va hacia el lado izquierdo, entonces es negativo. La fuerza 2 horizontal va hacia el lado positivo, o sea, hacia el lado derecho, entonces es positivo. Y la fuerza 4 va hacia el lado izquierdo, entonces es negativo. Aquí está la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en el eje X. Pero ¿cuánto vale fuerza 1 en X? ¿Cuánto vale fuerza 2 en X? ¿Y cuánto vale fuerza 4 en X? Y es aquí donde entra la descomposición de vectores, ¿verdad? ¿Cómo yo descompongo esta fuerza 1? A ver, alguien que hable. ¿Cómo yo descompongo esta fuerza 1, esta fuerza 2 y esta fuerza 3? Lo descompongo con las funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, yo despejo de ahí reacción horizontal en A, que es lo que me pide. Voy a despegar esto, va a pasar a sumar, esto va a restar, esto a sumar. Entonces aquí es donde entra. ¿Cómo descompongo yo? Simplemente formando el triángulo, ¿verdad? Vamos a ver la fuerza 1. La fuerza 1 está en este sentido. La fuerza 1. Si yo descompongo ahí, horizontal, esa sería la fuerza 1 en X. Y la vertical sería esta de aquí. ¿Se dan cuenta? Simplemente de formar el triángulo. Y esos 40 grados están acá. Entonces, si yo le aplico coseno a 40, voy a obtener esto, ¿verdad? Porque es cateto adyacente. Y si le aplico seno a 40, voy a obtener esto aquí, porque es cateto opuesto a 40. De esa manera se descomponen los vectores, por si alguien no aprendió en vectores. Entonces yo ya puedo sacarlo de memoria. Aquí ustedes ya deben saber sacar de memoria para que
en su examen no consuman tiempo dibujando este triángulo. Entonces la fuerza 1, como ya sé que es 40 respecto al eje X, entonces todas las componentes en X van a ser coseno, ¿verdad? Entonces la fuerza 1 en X va a ser igual a la fuerza 1 por coseno de 40. La fuerza 2 en X va a ser igual a la fuerza 2 por coseno de 30. Y la fuerza 4 en X va a ser igual a la fuerza 4 por coseno de 45. Se dan cuenta que todas las componentes horizontales o componentes en X son cosenos, ¿verdad? Porque el ángulo está barriendo respecto al eje X o respecto a la horizontal. Entonces yo reemplazo ahí cuántos son los valores de la fuerza. En este caso fuerza 1 vale 56, fuerza 2 vale 34 y fuerza 4 vale 56. Entonces reemplazo en los valores en la ecuación y obtengo que la reacción horizontal es igual a 53,05 newton. ¿Qué significa eso? Significa que este apoyo de acá, o sea, este apoyo A, debe ejercer una fuerza horizontal de 53,05 newton para que todas estas fuerzas no hagan que la viga se mueva en ese sentido. ¿Entienden? Eso es lo que significa analizar el equilibrio. Ahora, ¿pero qué pasa con las reacciones verticales? No la he calculado todavía, ¿verdad? Entonces yo debo aplicar la sumatoria de fuerzas verticales o sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y o las fuerzas que están verticales? Si vemos el esquema son reacción vertical en A va hacia arriba, entonces positivo. Fuerza 5 va hacia abajo, entonces negativo. Fuerza 1 en Y va hacia abajo, entonces negativo. Fuerza 3 va hacia arriba, positivo. Fuerza 2 en Y va hacia abajo, entonces negativo. La fuerza 4 en Y va hacia abajo, entonces negativo. Y la reacción vertical en B va hacia arriba, entonces positivo. Todo eso debe ser igual a 0. Entonces yo despejo ahí la variable y obtengo eso de ahí. Si se dan cuenta en esta ecuación, yo no puedo determinar cuánto vale esto ni cuánto vale esto, ¿verdad? Porque esta es una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué significa? Significa que yo necesito otra ecuación para poder resolver esta de acá. Y es ahí donde entra la tercera condición. Tenemos el ejercicio, o el análisis que ya hicimos, y vamos a aplicar sumatoria de momentos. Ahora repito aquí, la sumatoria de momentos, ustedes pueden hacerlo ya sea en el apoyo A o en el apoyo B, pero siempre va a salir el mismo resultado. Tienen que salir los mismos, si no, está mal su ejercicio. Han hecho mal. Entonces yo voy a aplicar sumatoria de momentos en el punto A, o sea, en el apoyo A. Ahora, ¿cuáles son los momentos que actúan aquí? Son todas las fuerzas por sus distancias perpendiculares. Como voy a aplicar en el momento A, voy a irme al otro extremo. La reacción vertical en B realiza momento, ¿verdad? Porque tiene su distancia. La reacción vertical en B va a hacer que esto intente rotar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, reacción vertical en B es negativa. Por la distancia. ¿Qué distancia? La distancia que hay desde esta fuerza hacia ese punto. ¿Y qué distancia es esa? Está aquí. Es toda la largura de la viga, que son 6 más 4, 10 más 3, 3. Entonces, ese es el momento que realiza el vector RB, o sea, la reacción vertical B. Ahora, ¿qué otra fuerza realiza el momento? Si seguimos ahí, se dan cuenta la reacción o la fuerza vertical en Y está yendo hacia abajo, ¿verdad? Y como su distancia es perpendicular hacia el punto, entonces esta igual está realizando momento en ese sentido. Entonces, si se dan cuenta, ese sentido es el mismo sentido de aquí, porque esto va a llegar a un punto y va a rotar en el mismo sentido horario. Entonces, la fuerza 4 en Y realiza un momento positivo. Ahora, ¿cuál es su distancia? La misma distancia de la reacción vertical B, 3, todo lo que está arriba. Entonces ya tengo la sumatoria, o bueno, ya tengo el momento que realiza la componente en Y de la fuerza 4. Pero ahora, la componente horizontal de la fuerza 4 realiza momento en el punto A. Esta de aquí. ¿Realiza momento en el punto A? No realiza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su línea de acción
está en el mismo punto, o sea, no existe distancia. No existe distancia que forme 90 grados con esta fuerza. Entonces la distancia es 0 y fuerza por 0 es igual a 0. Entonces no realiza momento. Entonces seguimos avanzando. Ahora, la fuerza 2, aquí se dan cuenta que las fuerzas horizontales no realizan momento en el punto A, así que de una ya están descartadas. Las fuerzas verticales son las únicas fuerzas que realizan momento. Entonces la fuerza 2 en Y sí realiza momento por su distancia. ¿Cuánto es la distancia? 3 más 6, 9, ¿verdad? 9. Y realiza un momento positivo, ¿verdad? Porque está yendo esto hacia abajo y va a intentar rotar en ese sentido, el mismo sentido horario. Ahora, la fuerza 1 en Y, lo mismo, realiza en el mismo sentido horario, entonces va a ser fuerza 1 en Y por la distancia que vale 3. ¿Y qué otra fuerza? La fuerza 3. La fuerza 3 realiza un movimiento hacia arriba, entonces es negativo y va, o sea, no porque sea hacia arriba, sino que van en sentido antihorario, entonces es negativo. Fuerza 3 por la distancia 3 va a ser igual a el momento que realiza la fuerza 3. Y la fuerza 5, como está aplicada en el punto A, no realiza momento porque no tiene distancia. Entonces, todas estas de aquí son las fuerzas que están realizando momento. Ahora, ¿cuánto vale fuerza 4 en Y, fuerza 2Y, fuerza 1 en Y? Simplemente vale la descomposición, ¿verdad? Yo despejo ahí RB, todo esto está sumando, y el 13, como está multiplicando a RB, va a pasar a dividir a todo lo que está sumando o restando. Y fuerza 4 en Y no es más que la fuerza 4 por el seno del ángulo, ¿verdad? Por 13. Fuerza 2Y va a ser la fuerza 2 por el seno que tiene 2, que es 30, por la distancia 9. Más fuerza 1 en Y es la fuerza 1 por el seno de 40. Entonces, fuerza 1 por seno de 40 por 3. Menos la fuerza 3. Como la fuerza 3 no tiene componente, es su magnitud total. Entonces, fuerza 3 por 3. Sobre 3. Eso reemplazo los valores de la fuerza que daba el enunciado principal. Obtengo que la reacción vertical en B es igual a 52,06 newton. Entonces, esa es la reacción que da el apoyo B, o sea, este de aquí. Esa es la reacción que da el apoyo B para que esto no se caiga o no se mueva. Ahora, una vez obtenido la reacción en B, yo recuerdo la otra fórmula que saqué al comienzo, donde estaban las dos reacciones, ¿verdad? Por sumatoria de fuerzas verticales. Yo despejo ahí la que me falta. Como ya obtuve reacción vertical en B, me falta reacción vertical en A. Despejo de ahí, esto está sumando, va a pasar a restar. Y las componentes en Y ya las calculé, que son simplemente las fuerzas por su seno, por el seno de los ángulos respectivos. Reemplazo los valores. Reacción vertical en B es el valor calculado anteriormente y las fuerzas son los valores que da el enunciado. Y despejo. Y calculo. Entonces yo obtengo que la reacción vertical en A es igual a 72,53 newton. Entonces aquí está el enunciado principal y ya obtuve la reacción horizontal, ya obtuve la reacción vertical en B y ya obtuve la reacción vertical en A. Entonces esas son todas las reacciones que actúan en el sistema, o sea, en este sistema de acá. ¿Alguien tiene alguna duda? De esa manera tienen que resolver bien su práctico, o bueno, en eso que no sé si ahora vale, pero en lo que me enviaron anteriormente, lo de Chabón, vi que había ejercicios de esta manera, donde hay una viga y está sometida a varias fuerzas. Entonces, eso de ahí tienen que resolverlo de estas maneras, haciendo sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, descomponiendo bien los vectores que están inclinados o las fuerzas que están inclinadas y calculando, nada más. Y ahí obtienen todas las reacciones que actúan. Si aquí no hubiera fuerza inclinada, simplemente hubiera reacciones verticales, nada más. Pero si hay fuerza inclinada, ahí actúa una fuerza horizontal, una reacción horizontal. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de estos ejercicios? De este ejercicio. Ninguna. Una pregunta, a clase lo está grabando, ¿no? ¿Lo va a subir a Classroom, no? Disculpa. Sí, lo voy a subir a Claro. Ah, ok.
Gracias. Listo. Ya entonces, ninguna duda, ¿no? Ahora aquí vamos a hacer otro ejercicio. En un parque de diversiones existe un sub y baja, donde en un extremo se ubica una mujer. A ver qué pregunta. No sé eso del ingeniero Chabón, de su práctica. Alguien debe saber de su grupo. Ya, bueno. En un parque de diversiones existe un sub y baja donde en un extremo se ubica una mujer cuyo peso es de 65 newtons. En el otro extremo se ubica un hombre cuyo peso es de 90 newtons. Calcular a qué distancia de la mujer deberá ubicarse un niño cuyo peso es de 45 newtons para que el sub y baja esté en posición horizontal. Dice. La longitud total del sub y baja es de 7,8 metros. Entonces yo tengo un sub y baja. Yo creo que todos hemos jugado un sub y baja alguna vez en nuestra vida, ¿verdad? Así que un sub y baja no es más que una, una línea, digamos, un fierro, lo que sea, que está apoyado en un apoyo, en un punto fijo. Entonces esto o puede ir hacia arriba y este bajar, o lo contrario, este subir y este bajar, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso físicamente? Significa que está rotando, ¿verdad? Y al rotar, ¿qué significa? Que existe un momento. Entonces la clave para resolver estos ejercicios de posiciones es momento. Entonces yo voy a analizar. Sumatoria de momento en el punto A debe ser igual a 0. ¿Y cuál es mi punto A? Es el apoyo del sub y baja. Ese es mi apoyo. Ese es mi punto de estudio. Entonces yo tengo la distancia desde el peso del niño, que es 45 newton, hasta ese punto de apoyo es esta distancia que yo le voy a llamar A. No sé cuánto vale. Luego tengo la distancia de 65 newton hacia el punto de apoyo que vale B, que no sé cuánto vale también. Y tengo la distancia de 90 newton del hombre hacia el punto que vale C, que no sé cuánto vale también. O bueno, vale 3,9, ¿verdad? Pero lo voy a utilizar como variable. Entonces yo de aquí puedo obtener, si se dan cuenta, aquí, estos 3,9 es la distancia, o bueno, la mitad del sub y baja, ¿verdad? Si el niño y la mujer están ubicados en este extremo, esta distancia X, que es lo que me pide el ejercicio, ¿a qué distancia debe estar ubicada el niño respecto a la mujer para que el sistema esté en equilibrio si es que el hombre está sentado al otro lado, ¿verdad? Entonces, esta distancia X es lo que me pide. Yo debo despejar esa distancia X. Ahora, yo sé que como 3,9 es toda la longitud, X más A, que es la distancia del niño al punto de giro, debe ser igual a 3,9. Yo lo saco de ahí, la ecuación. 3,9 debe ser igual a X más A. Entonces, A despejo de ahí y me da 3,9 menos X. Entonces, yo ya tengo cuánto vale la distancia desde el niño hasta el punto de apoyo. O sea, hasta el punto de estudio de giro. Entonces, voy a reemplazar. Sumatoria de momento es igual a 0. ¿Cuáles son los momentos que están actuando? Vamos a empezar con el de 90. El de 90 realiza un momento. ¿Cuál es su distancia de momento? Es esto de aquí, 3,9. Entonces va a ser, o bueno, es C. Va a ser 90 por C. Ahora, ¿qué signo tiene? Positivo, ¿verdad? Porque como esta fuerza está yendo hacia abajo, va a intentar rotar al sub y baja de esta manera. Entonces, es el mismo sentido que tiene nuestro sistema de referencia. Entonces va a ser positivo. Ahora, luego tenemos la otra fuerza. ¿Qué otra fuerza está realizando un momento? Vamos por la fuerza del niño, 45 newton, ¿verdad? 45 newton está yendo hacia abajo, entonces va a intentar hacer que el sub y baja esté de esta forma, o sea, intente rotar de esa forma. Si se dan cuenta, este giro es sentido contrario a este, entonces es negativo. ¿Y cuál es la distancia desde los 45 newton del niño hacia el punto? Es la distancia A, o sea, es esta de aquí. Entonces va a ser menos 45 por A. Luego, ¿qué otra fuerza existe? Existe la de la mujer, ¿verdad? Que está en el otro extremo. ¿Cuánto vale esa mujer? Mejor dicho, ¿cuánto vale la distancia? Va a valer
B, ¿verdad? Va a ser 65 por B, es el momento que realiza en este punto. Y como este momento, esta fuerza está realizando, va a intentar rotar el sub y baja de esta manera. Entonces va a ser negativo, 65 por B. Entonces ya tengo ubicada todos los momentos que realizan las fuerzas. Ahora, ¿cuánto vale C? Ya vemos que vale 3,9, ¿verdad? ¿Cuánto vale B? Vale 3,9, porque es desde aquí hasta la mitad. ¿Y cuánto vale A? Ya lo calculé anteriormente, ¿vale? 3,9 menos X. Entonces reemplazo ahí y voy a tener esto. 3,9, A vale 3,9 menos X y B vale 3,9. Ahora, calculo 90 por 3,9 me da esto. Como aquí están multiplicando un paréntesis, yo creo que nadie tiene problema hasta ahorita con eso, va a ser propiedad distributiva, ¿verdad? Esto por esto y esto por esto. Entonces me da esto de acá. Y luego todo esto por 65 por 3,9 me da esto de aquí. Ahora, sumando los valores y despejando la X, voy a obtener esto ahí. Entonces, X es igual a 1,733 metros. ¿Qué significa? Significa que el chico o el niño, lo que sea, debe estar ubicado a 1,7 metros desde la mujer para que el sub y baja no se mueva. Como ven aquí, el hombre pesa más, la mujer pesa 65, el niño 45, el hombre 90. Entonces, el momento que realiza el hombre es 90 por 3,9, ¿verdad? Entonces, ese momento que está realizando el hombre debe ser anulado por los momentos que realiza la mujer hasta el punto y el niño hasta el punto. Y para que eso se anule, el niño debe estar ubicado a 1,7 metros de la mujer. ¿Entienden? De esa manera, el sub y baja no va a subir ni bajar, digamos. Se va a mantener de forma horizontal. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? No, claro está. Fácil. Listo. No sé, pues, ¿alguien sabe si Zoom ya le quitó el tiempo al más? Porque ya se va a acabar esto nuevamente.